desarrollo de ensayos clínicos y bioestadística médica, y vamos a comenzar con un breve repaso de los temas que vimos las dos clases anteriores y después tocar algunos temas nuevos. Lo primero que habíamos visto es, cuando nosotros leemos un trabajo, la primera tabla que leemos es lo que se llama la tabla 1, que en general trae la información cuantitativa y cualitativa de la población que estamos analizando. Entonces, primero que habíamos insistido es cuando nosotros vemos esto, 65 más menos 10, la pregunta es ¿qué podemos deducir de esta población? La respuesta es, si lo expresan como más menos 10, estamos expresando lo que se llama el desvío estándar. Eso quiere decir varias cosas, ¿no? Que el dato es gaussiano, es decir, que se parece a la distribución de Gauss, y que a su vez, con esos parámetros nos podemos dar cuenta cómo es la población. Si ustedes recuerdan, un desvío estándar para arriba y uno para abajo abarcan 34 y 34. Entonces yo diría, el 34% de la población está por debajo de 75 años, porque es un desvío estándar para arriba, y si yo hago para abajo, digo, bueno, un desvío estándar para abajo sería 55, solo hay un 16% de la población que está por debajo de 55 años. Si yo tomara dos desvíos estándar, ya abarco el 95% de la población, entonces sabría que por encima de 75 años, por encima de sería 85 años, ¿qué porcentaje de la población quedaría? 2.5. 2.5. 2.5, perfecto. Entonces ya nos vamos orientando con esta distribución gaussiana. ¿Sí? Un desvío estándar, dos desvíos estándar. Muy bien. Si yo le preguntara también qué porcentaje tiene menos de 45 años, ¿qué dirían ustedes? 2.5. También. Bien. Entonces ya hicimos la primera interpretación. Vamos a suponer que los datos están expresados como mediana, intervalo, intercuartilo. Yo ya cuando veo que dice intervalo intercuartilo o rango intercuartilo, a veces pone R y C, me está diciendo muchas cosas. ¿Qué puedo deducir de esta población? Lo primero es que si lo expresan de esta manera no es gaussiano. Entonces estamos informando de una población no gaussiana y por eso es correcto mediana, intervalo, intercuartilo, que son medidas de posición, estrictamente. La mitad tiene menos de 65, la mitad tiene más de 65, eso es lo que quiere decir la mediana. Y los intervalos intercuartilos abarcan la población dividida en 4 exactos. Entonces, entre 57 y 65 estaría una cuarta parte de la población, una cuarta parte entre 65 y 69. Yo le preguntara, ¿qué porcentaje de la población tiene más de 69 años? 25. 25%. Perfecto. Entonces, conocemos entonces los criterios de cuartilo. Habíamos visto también este diagrama que se llama diagrama de caja y bigote, que lo que muestra es la línea, no sé si se alcanza a ver el mouse, estoy intentando mover, no. ¿Se ve el mouse? Sí. Bien. Entonces la línea que está en el medio es lo que representa la mediana. El límite superior del T cuadrado o rectángulo es el cuartilo superior, cuartilo inferior. ¿Ustedes lo ven simétrico o asimétrico? Asimétrico. Es un dato que no es gaussiano y se grafica de esta manera. Eso se llama caja y bigote, serán los dos palos que van para arriba que van hacia el máximo límite. Entonces de la mediana, cuartilo superior, cuartilo inferior, diagrama de caja y bigote, o en inglés se llama whisker plot. Hasta acá vimos datos cuantitativos. No hay otra forma de expresar datos cuantitativos salvo estas dos. O media de estándar o mediano intervalo intercuartilo. Raramente se expresan de otra manera. Luego tenemos las variables cualitativas que se expresan con porcentaje, la mortalidad, el sexo, la patología, etc. Entonces, 67% de varones, etc. Y generalmente algunos trabajos lo expresan como intervalo de confianza del porcentaje. Entonces, bueno, la mortalidad fue 6% en esta muestra, pero nos dice el intervalo de confianza va de 4 a 8. Ese intervalo de confianza, el 95%, lo que nos quiere expresar es que tuvieron que hacer un cálculo estadístico para ver qué nivel de certeza tienen sobre la base del número de casos.
Esta era la fórmula, que parece una fórmula muy extraña, pero que es una fórmula bastante sencilla, donde el error estándar se calcula P, que sería la probabilidad 1 menos P, probabilidad menos, bueno, 20%, 20 por 100 menos 20 sería 80, dividido por N, eso nos da el error estándar. Ejemplo, por ejemplo aquí, tenemos un 20% de mujeres. Si el 20% de mujeres, 100 menos 20, 80% serán varones. Tenemos 400 casos, entonces 80 por 20 sería 1600, dividido 400 me da 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, 2 sería el error estándar, 2 errores estándar por arriba, 2 errores estándar, el intervalo de confianza. Y subió bárbaro, pero lo que esto nos quiere decir, independientemente de cómo calculemos, porque los programas lo calculan solo, es que yo puedo afirmar con un 95% de certeza, o dicho de otra manera, con un 5% de error, que el verdadero porcentaje de mortalidad de esta enfermedad está entre 4 y 7, 4 y 6. Entonces, supongamos que ustedes están en una unidad coronaria en otro lugar y tienen 8, pues si, che, tenemos más mortalidad que esta gente, ¿no es cierto? Bueno, acá puse, sería 5, 4 y 6. Mala expresión. ¿Por qué? Porque no coincido con el otro, porque el 95% de certeza es ese nivel que expresamos. Bien. Sería repaso 1. Vamos al repaso 2. Hasta acá estuvimos hablando de estadística descriptiva. Muy bien. Y acá nos decidimos a comparar. Nosotros tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Infiere sobre la base de las hipótesis si hay diferencia o no hay diferencia. Por ejemplo, yo me puedo preguntar si es diferente o similar la prevalencia de diabetes en varones y mujeres en una determinada población, o en los ensayos de intervención si hay diferencia en eventos con droga o placebo. Para el análisis estadístico se establece lo que se llama la hipótesis de nulidad. La hipótesis de nulidad es que no hay diferencias. Entonces yo digo, bueno, supongamos un estudio de tratamiento, droga versus placebo, digo, la hipótesis de nulidad es no hay. Cuando yo encuentro resultados y veo diferencia, hago un test, y si el test me dice que hay significación entre el tratamiento y el placebo, yo rechazo la hipótesis de nulidad. Esta es la forma como se plantea el análisis estadístico. Yo rechazo o no rechazo la hipótesis de nulidad. Supongamos que nos diera así, digamos, 10% de eventos con droga, 16% de placebo. Hay 6 puntos de diferencia y la P me da significativa. Entonces yo rechazo la hipótesis nula y por lo tanto me inclino por la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que la droga en este caso es mejor que el placebo. La hipótesis nula es que la droga es igual que el placebo. Bien. ¿Puedo cometer un error? Y sí, porque yo digo la P me dio 0,05. ¿Qué significa esa P? Que la probabilidad de equivocarme, si yo digo que hay diferencia, es menor del 5%. Eso es lo que quiere expresar la P. No es exactamente textual, pero esencialmente es eso. Esa probabilidad de equivocarme es lo que se llama el error alfa. El error alfa es similar al nivel de P. Si yo tomo, por ejemplo, este estudio, analizar este estudio me da 10 y 16, me da igual que el anterior, pero me da mayor del 0.05. ¿Por qué puede ser eso? ¿Volumen de la muestra? ¿Por el volumen de la muestra? Exacto, por el tamaño de la muestra. Pues si son los mismos porcentajes, uno me da significativo y el otro no, es porque uno tiene más paciente que el otro. No hay ninguna otra posibilidad. Muy bien. Entonces me dio mayor de 0.05. ¿Qué significa? Que no puedo rechazar la hipótesis de nulidad con un 95% de confiabilidad. Por lo tanto, al no rechazar la hipótesis de nulidad, digo, no hay diferencia entre los grupos, a pesar de que hay diferencia, 16 a 10, pero esa diferencia puede ser atribuida al azar en más del 5% de las veces, y por lo tanto eso lo llamo estadísticamente no significativo. Cuando yo hago esta afirmación, también puedo estar incurriendo en un error. Cuando digo hay diferencia significativa, puedo estar incurriendo en un error alfa, que me lo da la P.
Cuando digo no hay diferencia significativa, puedo estar incurriendo en lo que se llama un error beta. El error beta se calcula a priori del trabajo y se puede analizar sobre la base del trabajo. ¿Qué sería el error alfa? El error alfa sería la P que vamos a considerar significativa, 0,05, 0,01, 0,001. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Y lo repito, si yo digo que hay diferencia significativa menor de 0,05, la posibilidad de cometer un error y que en realidad fueran iguales, si yo estoy equivocado, es del 5%, es decir, 1 en 20. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar, 1 en 20. Y por ahí justo me tocó ese trabajo, que es el 1 en 20, bueno, y voy a decir algo que es incorrecto, eso es la incertidumbre de la estadística, no puedo estar seguro. Entonces, la P que se considera significativa, y reiteramos, es eso. Bien. Ahora viene el tema del error beta, que por ahí es un poquito más oscuro, y habíamos mostrado este ejemplo. Una población de 200 pacientes, donde hay un riesgo del 15% en el grupo placebo y 10% de droga, y no hay diferencias significativas. ¿Cómo informo yo este estudio? Bueno, informo eso. Observé 15% en el placebo de eventos versus 10% en el grupo droga, pero esta diferencia no puedo atribuirla más que el azar porque no me dio significativo. Hago el mismo estudio en 400 pacientes, me da exactamente igual y otra vez digo lo mismo. Y cuando hago el estudio en más pacientes, ahí encuentro que me da significativo. Entonces yo la última vez digo, 15 a 10, hay diferencia significativa. Tengo menos del 5% de probabilidad de equivocarme al decir que hay diferencia. Pero me decís, pero vos ya hiciste los 2 estudios, los 2 estudios pasados me dijiste que no había diferencia. Bueno, me equivoqué. ¿Por qué? Porque tenía poco poder, porque estaba cometiendo mucho error beta, porque tenía pocos pacientes. Ese es el concepto de error beta. El error beta es algo que uno quiere evitar y por lo tanto decide una muestra suficiente para evitarlo. Entonces, ¿qué errores beta se utilizan en la práctica cuando ustedes diseñan un trabajo? Un error beta 0,2 que sería 80% de poder o 10% de error que sería 90% de poder. Eso se traduce en que si yo tengo un 90% de poder para detectar esa diferencia que estoy buscando, supongamos esta de 15 a 10, si yo hago 10 estudios con ese número de pacientes, 9 voy a encontrar diferencias significativas. Si existe esta diferencia. Uno me va a dar 16 a 10, otro me va a dar 17 a 8, otro por ahí me da 14 a 11. Porque hay azar, o sea, por alguna vez por ahí no encuentro diferencia. Pero eso es lo que llamamos el poder de un ensayo. Cuando ustedes terminan un ensayo, ustedes diseñan el ensayo para un poder determinado. Entonces hacen un calculito y le dicen cuántos pacientes necesitan. Pero a veces no sale como ustedes lo pensaron y pierde el poder por diferentes motivos. ¿Bien? Eso se analiza en el contexto del ensayo, pero este por lo menos es el concepto. Entonces, como habíamos comentado, yo haciendo diferentes estudios, la probabilidad de afirmar que no hay diferencias es lo que llamo el error beta. Entonces, el poder es la capacidad de evitar ese error beta. Como decía antes, generalmente se utilizan poderes del 90% o del 80%. Ya lo que se llama poder del 50%, quiere decir que si hago 2 estudios, uno me va a dar y el otro no, que es bastante azaroso, y eso es lo que se llama un estudio piloto. Repaso 2. ¿Vamos bien con el repaso? Vamos repasando. Vamos a repaso 3.